Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el arte de interrogar. Para esta presentación prácticamente nos estamos basando en tres libros. El arte de interrogar de Pierre Smith, como se muestra aquí en la pantalla, Cuestionario de Kent, reimpreso de Mariano Rodrigo Bañuelos, y cómo manejar el repertorio del autor Eulalio Flores. Muy bien, pues vamos a empezar. Entonces, voy a mover un poquito la pantalla. En relación a generalidades en cuestión de lo que es el arte de interrogar, miren, tenemos aquí en este caso, los dos sistemas médicos terapéuticos, el de la medicina galénica, que corresponde propiamente a la alopatía, y el de la medicina propiamente homeopática. Entonces, por ejemplo, aquí en la medicina galénica, nos habla sobre todo de que pues lo más importante ante todo es establecer el diagnóstico patológico. Una vez que nosotros tengamos el diagnóstico patológico, pues obviamente nos sirve para saber cuál va a ser, en este caso, la prescripción en relación a lo que va a ser el tratamiento. Entonces, en la medicina galénica prácticamente pues es una medicina basada en evidencias en donde vamos a encontrar, aquí inclusive se menciona aquí en la diapositiva, es decir, tenemos a 10 sujetos. Mencionar como ejemplo una infección de vías respiratorias altas. Entonces, en base, en este caso, a las pruebas y a los experimentos y a los resultados que se han obtenido, se hace un compendio, en este caso, de los probables fármacos. Y puede ser que el mismo tratamiento inclusive pueda ser igual hasta para los 9 o 10 sujetos. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Que en ese aspecto, aquí la individualidad no va a importar mucho, a diferencia de lo que es la homeopatía. Entonces, dice, el modus operandi es tratar el diagnóstico y emplear tratamientos según los resultados. Esto pues va sobre todo en la época en la que se encuentra. Entonces, sí han cambiado los tratamientos de prescripción, ya no son los mismos de antes, a la época inclusive a la de Hahnemann, a la época de hoy. Pero sí, tenemos que tener en cuenta esto, que probablemente a lo mejor para los 10 sujetos, como ejemplo, sea el paracetamol, a diferencia de lo que pasaría en homeopatía. En homeopatía, como el individuo vive su enfermedad, su propia enfermedad, y las expresiones sintomáticas son diferentes, en relación a lo que ahorita vamos a ver, localización, sensaciones, exacerbaciones, síntomas concomitantes, puede ser que el mismo tratamiento no vaya a ser igual, sino que va a variar en cuestión de individualidad de cada, en este caso, de cada persona. Entonces, en el consulta homeopática es el objetivo primordial, sobre todo establecer el diagnóstico terapéutico. Entonces, el diagnóstico terapéutico es lo mismo que diagnóstico medicamentoso o diagnóstico similar o diagnóstico del medicamento más semejante. Entonces, aquí, sobre todo, pues nosotros lo que vamos a hacer es investigar todos los detalles que conciernen a la evolución de esta enfermedad. Entonces, ¿desde cuándo se empezó? Sobre todo, el inicio de la perturbación de esta enfermedad. Una vez que nosotros obtengamos todos los síntomas, toda la totalidad sintomática, nosotros ya podemos establecer el probable, en este caso, la sugerencia de tratamiento médico homeopático. Pero una vez que nosotros al paciente, obviamente, pues ya le hayamos dado su respectiva tribuna libre, hayamos hecho el examen clínico, la historia clínica, la exploración física, e inclusive si en algunos casos se requiere la corroboración por exámenes de laboratorio y gabinete, pues adelante, ¿no? Entonces, requiere constatación, perdón, de los exámenes, inquirirá minuciosamente todos los detalles y era lo que se explicaba. El mismo tratamiento no puede ser igual para inclusive los 9 individuos o en este caso los 10 individuos. Puede inclusive variar. Entonces aquí tenemos un claro ejemplo. Voy a minimizar la pantalla para que no estorbe de lo que es un cuadro de faringoamigdalitis. Entonces, miren, en alopatía, pues sobre todo se trata de generalizar. En este caso, la localización, pues es obvio que en el paciente nos va a referir el dolor a nivel de lo que es la garganta. Dolor, falsas membranas, inflamación, no importan sobre todo las particularidades. Las particularidades para nosotros es en relación a este famoso parágrafo que ya todos conocemos, el 153, en donde nosotros vamos a indagar sobre los síntomas raros, los peculiares, los singulares, los sobresalientes.
Entonces, en homeopatía tenemos que, por ejemplo, inclusive la localización, pues va a ser muy importante para determinar si se trata de que duele más del lado derecho o del lado izquierdo. El aspecto para nosotros obviamente también va a ser muy importante, sobre todo para describir las características, el olor, las adherencias, trastornos subjetivos y funcionales que se pudieran acompañar. Entonces, en esto de los trastornos subjetivos o funcionales que se pudieran acompañar, tenemos muy en cuenta esto, sobre todo si es que hay síntomas que se estén acompañando en relación a la esfera mental, es decir, que se estén exacerbando en la esfera mental. Si nosotros mencionamos lo que es la nosogenia, de acuerdo a Conrado Medina, nosotros tendríamos que clasificar a las enfermedades en aguda, es decir, tal vez de 3 a 7 hasta 21 días, subaguda, la cual inclusive puede llegar hasta los 21 o 40 días. Ya propiamente una enfermedad crónica, pues sabemos que de antemano va en relación a que puede ser desde 3 meses, 6 meses o un año, la cual se está presentando inclusive de manera intermitente o simplemente ya está establecida. Entonces, luego dice, modalidades, sobre todo pues es importante, sobre todo hablando acerca de las noxas o causalidades. En relación a las causalidades, nosotros determinamos y conocemos esto, lo que es el agente morbífico artificial. ¿Qué quiere decir eso? Sobre todo, identificar aquella causa que llevó a la perturbación de esta enfermedad. Y sobre todo, nosotros debemos de indagar mucho en este aspecto, que es lo más importante. Nosotros, el solo hecho de estar interrogando, pues obviamente tenemos que hacer supuestos en relación a que el paciente, de acuerdo a su lenguaje coloquial, pues nos tiene que orientar. Y ese lenguaje tiene que estar orientado y tiene que estar completamente comparado con lo que es nuestro repertorio o propiamente nuestra materia médica para encontrar nuestro medicamento similibum. Vamos a seguir avanzando. Entonces, aquí, por ejemplo, se habla acerca de que el individuo necesita de su, es decir, su enfermedad, el cómo la está constatando él, cómo la está expresando él, sobre todo en relación a lo que se mencionaba en la diapositiva anterior, en el cuadro de faringoamigdalitis, desde cuándo se empezó, con qué síntomas se está acompañando, la localización y bueno, más adelante vamos a ver esto de cómo abordar un caso agudo. Para eso pues nos apoyamos mucho de lo que es la cruz de Hering. Luego dice manifestación y expresión. Esto pues inclusive se ha venido hablando en los otros videos en relación a que no es la misma expresión de la enfermedad entre un individuo y otro. Entonces nosotros recetamos por síntomas y no por diagnósticos. Los diagnósticos, desde el punto de vista alopático, pues ya se mencionaba, nos ayudan para establecer esquemas en relación a si, por ejemplo, el paciente es hipertenso, pues nosotros ya conocemos una serie de familias de medicamentos antihipertensivos, por mencionar los ARA2. Pero acá en homeopatía lo que nosotros hacemos es conocer esa perturbación de ese síntoma y cómo se está expresando, cómo se está manifestando. Es decir, miren, tenemos ejemplos. En homeopatía existen alrededor de 137 diferentes tipos de dolor. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer y a captar en el interrogatorio es precisamente la referencia en cómo está expresando este síntoma. Entonces, la expresión de este síntoma, pues para nosotros debemos de tomar en cuenta la rareza. ¿Qué es eso de la rareza? Sobre todo identificar el síntoma etiológico. Entonces, esto del síntoma etiológico va en relación por ejemplo, a los síntomas como si, por ejemplo, tuviera una banda sobre la cabeza. O el paciente propiamente, en cuestión de esta rareza, nos tiene que hablar acerca de desde mi última enfermedad o desde que se presentó esta situación. Entonces, estos síntomas, para nosotros, al ser muy peculiares, tienen un grado de valor esencial. Más adelante vamos a estar viendo esto. Entonces, miren, aquí seguimos avanzando. Diagnóstico de la enfermedad y diagnóstico del enfermo. Esto ya lo mencionaba. Obviamente, pues en todos los sistemas médicos terapéuticos, pues de antemano necesitamos del interrogatorio, el examen clínico
y investigaciones de laboratorio para confirmar los diagnósticos. Entonces, aquí el médico homeópata de antemano, pues obviamente necesita ser un buen clínico. Esto nos lleva a hablar acerca de los parágrafos que pues ya se han estado mencionando, del 83 al 104, que nos hablan acerca de lo que es la toma del caso, pero sobre todo que nosotros debemos de evaluar desde que entra el paciente, el aspecto del paciente, y más si se puede tratar con homeopatía o es un caso de extremada urgencia, parágrafo 67, en donde pues obviamente sabemos que lo vamos a referir. Necesitamos de exámenes de laboratorio, nos ayudan a corroborar diagnósticos. Sobre todo la observación rigurosa en relación a que nosotros no debemos de utilizar esto que en el libro se menciona, el método de torpedo. ¿Qué quiere decir este método de torpedo? El ser prejuicioso en ese aspecto. Si por ejemplo tenemos una paciente que tiene una discromia en la piel, sobre todo a nivel de cara, en donde se ve terrosa pero se ve morenita y sobre todo está de un mal carácter, a nosotros nos hace pensar en ese momento que la elección del medicamento pudiera ser sepia officinalis, cuando no es así en relación a esa totalidad sintomática. O simplemente vemos a un paciente en el cual encontramos como una infiltración celulítica en extremidades, en donde está adelgazado, pero en el abdomen está como muy voluminoso y aparenta verse más avejentado de lo que es de acuerdo a la cronología de su edad. Entonces eso nos haría pensar inmediatamente en Lycopodium clavatum, lo cual muchas veces no es así. Tampoco nosotros debemos de tener medicamentos favoritos. Es decir, que recetemos como si ya nos funcionó Nux vomica para algunos casos, que sigamos utilizando Nux vomica como para todos los casos. Entonces, eso también sería algo en relación a una mala praxis de la homeopatía. La noción del tiempo basado en el cuestionario. Miren, aquí, por ejemplo, este libro deja muy en claro que pues obviamente a los pacientes se les tiene que dar la tribuna libre, que en ningún momento se les debe de interrumpir. Pero también nos habla acerca de que si en algún momento nosotros, sobre todo en aquel paciente que es verborreico, ya obtuvimos ese síntoma a través de esa nitidez, ya queda claro que nosotros ya podemos pasar a otro síntoma sin disgregar la consulta. Entonces también se menciona esto mucho. No debe de haber disgresiones. Es en referencia a eso, que el paciente no se salga de lo que es el motivo de consulta y de lo que realmente es el valor esencial de síntomas. Entonces, seguimos con diapositivas. Entonces, aquí, por ejemplo, se mencionaba Hahnemann, clasificar juiciosamente los síntomas. Miren, aquí voy a abrir un paréntesis. Decía Hering, por ejemplo, Hering nos habla acerca de que nosotros debemos de seguir el método inductivo kantiano-hahnemanniano. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente si la homeopatía ha persistido ha sido por las enseñanzas, a través de esas enseñanzas doctrinales. Mencionara Roberto Mendiola Quesada, el cual pues obviamente nos dice la homeopatía es científica, médica, filosófica y doctrinaria. Entonces, ¿qué quiere decir en relación a esto de que es doctrinaria? Doctrinaria, pues obviamente porque nosotros seguimos esas enseñanzas a través de maestros y a través de discípulos. Entonces nosotros tenemos esas enseñanzas desde Hahnemann. Todo aquel que no lo haga, nos dice Hering, está propenso a extinguir la homeopatía y nada más va a quedar en el pasado como lo que es una caricatura homeopática o una caricatura en el olvido. Entonces, de antemano nosotros pues debemos de saber lo siguiente, es imitar a Hahnemann, ser como Hahnemann, y ya después, ahora sí, cambiar, innovar o morir. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque obviamente los pacientes ya no son los mismos de la época de Hahnemann. Inclusive para el interrogatorio, ya no es el mismo que de la época de Hahnemann. Es decir, por ejemplo, en la época de Hahnemann, nosotros para prescribir un medicamento de tipo constitucional, pues tomábamos en cuenta síntomas mentales, síntomas generales, síntomas en relación a deseos y aversiones alimenticias, síntomas del sueño o los sueños y los síntomas sexuales. ¿Por qué razón estos síntomas? Inclusive en el libro se menciona. Es como si fueran los cinco dedos de la mano, que obviamente los síntomas mentales es el pulgar,
el cual pues obviamente no debe de estar separado de la mano porque es como el más esencial para realizar ciertas funciones en relación hasta desde lo que es la pinza fina, ¿no? Entonces, aquí tenemos les presento a Hahnemann. Okay. Nosotros hoy en día, por ejemplo, se habla acerca de que, pues, inclusive como para un caso agudo, ¿qué tendrían que ver los síntomas en relación a su esfera sexual? ¿O qué tendría que ver el sueño o los sueños? Entonces, para resumir esto, esos síntomas, para que sea una prescripción constitucional, están basados en que son los síntomas más instintivos. Es decir, los síntomas mentales, por ejemplo, van en relación a lo que es la esencia de su ser. Los síntomas generales van en relación a lo que es la constitución de su ser o su forma de ser. Y ya, por ejemplo, si hablamos acerca de los síntomas sexuales, pues son síntomas instintivos de supervivencia. Y entre más subjetivos sean los síntomas para nosotros, más grado de valor le podemos dar a través de lo que es la repertorización. Entonces, tenemos a Herin, el cual nos habla acerca de que el acto médico, miren, él inspirado en von Bonninghausen, nos habla acerca de que pues esta publicación se hizo en Ginebra en el año de 1833, en donde nos dice escuchar, saber escribir, pero también saber interrogar y saber coordinar para llevar a cabo una prescripción correcta. Entonces, Hahnemann, otra vez, aquí lo tenemos, nada más dejó 37 parágrafos relacionados a lo que es la toma del caso, a lo que es, perdón, el interrogatorio, hablando del interrogatorio. Aclaro otra vez, interrogatorio, 37 parágrafos. Tenemos aquí a Sir Yard, el cual nos habla acerca de lo que es el mínimo de síntomas. ¿Qué quiere decir eso? Que nos dejó estipulado esto, el síndrome mínimo de valor máximo. Entonces, nosotros en un individuo podemos llegar hasta encontrarnos hasta alrededor de 30 síntomas en él, a repertorizar, lo cual haría pues una consulta inclusive hasta de 3 o 4 horas. Entonces, él para minimizar, lo que hizo es establecer un mínimo de al menos unos 9 o 10 síntomas. Entonces, para nosotros, si encontramos en este individuo 3 síntomas mentales marcados, sobresalientes, 3 generales y 3 particulares, se puede llevar a cabo una repertorización, porque estos son los síntomas más relevantes, los más sobresalientes. O igual puede ser un mental, un general y un particular, pero sobre todo que estén bien marcados. Ahora, en relación a Herring, inclusive dice que un taburete tiene que estar sostenido por 3 patas, y esas 3 patas, la cuarta pata, pues obviamente es la del paciente. Estamos hablando de un banquito. Entonces, inclusive hablando de los 30 síntomas o los 9 síntomas, si nosotros tenemos 3 síntomas bien definidos y bien marcados y bien sobresalientes en ese paciente, estos 3 síntomas son los únicos que nosotros podemos tomar como base para una repertorización. Y que inclusive en la práctica, en teoría, esta repertorización sería igual a la de 3 síntomas, a la de 9 síntomas, o misma igual a como si estuviéramos repertorizando 30 síntomas, siempre y cuando, pues, desde el principio hagamos bien las cosas en relación a lo que es el interrogatorio. Se habla acerca del cuestionario de 32 páginas de todo lo que el médico debe de saber para establecer una prescripción útil. Enseñanzas de Ken. Sobre el interrogatorio, el tiempo límite al mínimo de preguntas, pero buscando el valor esencial. Ya se hablaba de esto. Entonces, en el libro del arte de interrogar se establece que pues el paciente puede tener hasta unos 30 minutos para contarnos su padecimiento actual. Pero de antemano, pues nosotros, si no sabemos, en este caso, si el paciente no se sabe expresar o simplemente no quiere manifestar sus síntomas, nosotros tenemos que hacerlo hablar. Y bueno, sobre todo, pues hacer preguntas que ahorita lo vamos a ver, que no sean preguntas directas, ¿sí? Que tampoco sean preguntas sugeridas o que tampoco sean preguntas obligadas. Entonces, esto es el objetivo de esta presentación, el saber sobre todo interrogar. Buscar el diagnóstico terapéutico, pues es a partir de lo que es el sistema operativo de la totalidad sintomática,
pues sobre todo pues buscar el medicamento más semejante. Entonces dice, formular preguntas cuyas respuestas se puedan encontrar una correspondencia en nuestros repertorios o materia médica. Era lo que hace rato se estaba diciendo. Entonces nosotros, de antemano, pues debemos de el extenso conocimiento de lo que es la materia médica y el repertorio, pues nos lleva a eso, en el aspecto en que pues nosotros vamos a encontrar ahí nuestros medicamentos. A ver, vamos con la siguiente. Entonces, entender el enfoque. Miren, aquí tenemos la clasificación de lo que son dos tipos de enfermedades. La enfermedad tanto aguda como la enfermedad crónica. En ambas, pues obviamente tenemos que ser metódicos, tenemos que ser meticulosos. Pero si hay algo que es en relación a una diferencia, de acuerdo a estos libros y de acuerdo a la época de Hahnemann, es que de antemano, por ejemplo, en la enfermedad crónica, pues vamos a comprender todo, hasta la misma herencia, la evolución mórbida, los síntomas generales, pues serán obviamente esenciales. Pero en una enfermedad crónica, por ejemplo, este libro en relación a esta enseñanza nos dice que si el paciente viene por un eczema, y estos ya son síntomas secundarios o terciarios o cuaternarios, lo que nosotros debemos de hacer es tratar los primeros síntomas, los síntomas más antiguos. ¿Por qué razón? Porque estos síntomas más antiguos irán de una manera curando a los primeros, a los segundos, a los terceros y a los cuartos síntomas expresados. Si nosotros en este caso tratamos a los últimos síntomas, nada más lo único que estamos haciendo es suprimir a los síntomas que en este caso se están manifestando de manera superficial, pero no estamos tratando a los síntomas de ese plano dinámico profundo. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro individuo? Que nuestro individuo, en algún momento, como nada más suprimimos síntomas de manera temporal o parcial, en algún momento va a referir otra vez una sintomatología, inclusive parecida o inclusive pues manifestada desde los primeros síntomas. Entonces nosotros nos tenemos que ir directamente a lo que es la raíz, no la rama. Entonces aquí creo que se me le dio zoom. Ya. En relación a la enfermedad aguda, nosotros sobre todo es muy importante determinar lo que son las modalidades. Las modalidades nos van a ayudar a nosotros para identificar el síntoma etiológico. Es decir, miren, en algunas escuelas pues, les van a decir, a ver, ¿cuál es el síntoma etiológico por síntomas generales de, en este caso, de pulsatila nigricans? Y a lo mejor les van a decir, no sé, el haber consumido alimentos grasos. Pero puede ser que les digan, ¿cuál es el síntoma etiológico por síntomas mentales en pulsatila nigricans? Y pues ya todos lo saben. El hecho y la necesidad de sentir como un afecto, de estar como con una persona. Pero eso pues ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces seguimos avanzando. Aquí tenemos otra diapositiva, la cual ya nos está hablando acerca de que las preguntas serán formuladas siguiendo los principios de la homeopatía. Entonces aquí tenemos esto que nos habla acerca de evitar preguntas directas. Entonces, no vamos a preguntar de esta manera. ¿Tiene usted dolor de cabeza? El paciente, si nos está respondiendo con un sí o un no, estamos preguntando de manera errónea, porque ya estamos poniendo en el paciente sufijos de lo que en este caso queremos escuchar. Entonces, aquí la pregunta correcta sería, eh, ¿tiene usted o presenta dolor de cabeza? A lo mejor nos va a decir sí. Después de que nos diga sí, nosotros le vamos a decir, usted con sus dedos específicamente señáleme en dónde es el dolor. El paciente a lo mejor nos va a decir aquí, a nivel frontal. Entonces ahora sí es el momento en el que le tenemos que preguntar, ¿y cómo es ese tipo de dolor? ¿Con qué se acompaña? ¿Con qué mejora? ¿Con qué agrava? Luego seguimos evitar sugerir respuestas, en este caso en el paciente, que nosotros le digamos, exactamente le duele en lo que es la boca del estómago o le duele en exactamente lo que es el antebrazo. Entonces, miren, de antemano nosotros en el momento en el que estamos interrogando, pues tenemos que saber utilizar ese lenguaje coloquial del paciente. Y de antemano, pues nosotros como homeópatas, pues no nos debemos de sentir mal en el aspecto de que manejemos un lenguaje de antiquismos. ¿Por qué razón?
porque manejamos el lenguaje propiamente de antiquismos, pero conocemos también el lenguaje coloquial del paciente y a su vez conocemos el lenguaje técnico y el lenguaje de neologismos, el adaptado propiamente a la época en relación a si nosotros conocemos también lo que es un lenguaje propiamente alopático o completamente alopático. Luego, el médico, bueno, sobre todo el lenguaje comprensible para los pacientes, ya lo decíamos, si nosotros a un paciente le preguntamos, ¿tiene usted hipopotasemia? Obviamente el paciente no va a saber de antemano ni qué significa eso. Asimismo, nos podremos encontrar pacientes que si, por ejemplo, les hablamos acerca de términos en los cuales no sean coloquiales para ellos, pues obviamente el paciente no va a saber responder. Entonces nosotros nos tenemos que adecuar al nivel sociocultural de lo que es el paciente. Luego dice, el enfermo tenga lección de sus respuestas. Entonces, que nosotros, ejemplo, preguntemos, ¿el dolor es punzante o pulsátil? Que nada más prácticamente le estemos dando dos opciones. Entonces, ahí también es una pregunta errónea. Luego aquí seguimos avanzando. Dice Kent, entonces miren, esto es bien importante porque inclusive ya se mencionaba en otro video de que pues hay homeópatas que tienen un amplio conocimiento de lo que es la materia médica, que inclusive pues para fines prácticos a veces no pueden utilizar el repertorio. Recordemos que el repertorio es un método de precisión, ¿sí? Sobre todo objetivo. Entonces, para ser utilizado en el individuo. Luego dice, hablar lo menos posible, pero hacer hablar al enfermo, ayudándole prudentemente a no incurrir en digresiones fútiles y a desarrollar su tema. Era lo que hace rato estábamos diciendo, que obviamente el paciente no se nos tiene que salir de las manos en el aspecto en el que ya no nos esté hablando de su enfermedad. Pero eso sí, no debemos de olvidar que nosotros, en cuestión de lo que es el interrogatorio, tomamos en cuenta el estado mórbido y el dinamismo mórbido. Entonces, el estado mórbido corresponde a esto, acerca de los antecedentes heredofamiliares. Y el dinamismo mórbido corresponde propiamente a lo que es los antecedentes personales patológicos e incluidos los no patológicos. En el individuo, pues bueno, de antemano, tribuna libre, no interrumpir, no emitir o pensar en prejuicios. De antemano, pues sabemos que ese método de torpedo está mal, que de antemano por biotipología tampoco podemos establecer diagnósticos medicamentosos, ni tampoco en el interrogatorio en el aspecto de que el paciente nos diga que tiene que sacar los pies porque parecía ser que en la noche los tiene muy calientes. O sea, que ya nos estuviera diciendo que es un medicamento relacionado al sulfur y que tenemos que prescribir sulfur en él. Entonces, no necesariamente tiene que ser sulfur, porque a lo mejor el individuo, su sintomatología es diferente y no quiere decir que en este momento requiera de sulfur, sino que muy probablemente requiera de otro medicamento para posteriormente requerir de sulfur, siempre y cuando sean síntomas iniciales o cabezas de serie o síntomas propiamente de eliminación. Entonces, hacer hablar al paciente, aquí ya tenemos esto, miren, ejemplos de malas preguntas. Preguntas directas. ¿Tiene sed? No. Nosotros tenemos que decir, ¿cómo es su sed? ¿Es usted irritable? Malo, o sea, mal, tache. ¿Cómo soporta usted los reproches, las contradicciones o las críticas? ¿Tiene usted dolor de cabeza? Era lo que hace rato estaba mencionando. ¿Dónde y cómo le duele a usted la cabeza? Preguntas sugestivas. ¿Usted soporta mal los baños fríos? ¿No es cierto? Entonces, decir, ¿cómo soporta usted los baños fríos? O sea, es una pregunta más directa, pero de cierta manera el paciente tiene esa libre conciencia para responder de acuerdo a lo que él va a manifestar. Dice, estoy seguro de que usted le consuelan cuando, ay, perdón, una disculpa, cuando tiene una pena. Entonces ahí decir, ¿qué efecto le produce el consuelo? Vamos con otra pregunta, preguntas que obligan a elegir. ¿Prefiere usted el tiempo frío, húmedo o seco? Entonces, mal. Nosotros tenemos que decir, ¿cómo soporta usted el tiempo húmedo? Ya después que nos haya respondido, ahora sí, ¿y el seco cómo lo soporta usted? ¿Y el frío cómo lo soporta usted?
seguimos avanzando. Miren, esto es una visión fragmentaria de lo que serían los medicamentos. Entonces, aquí probablemente tenemos a una paciente que sea de la quesis, la cual no tolera nada teñido, en este caso en cuestión de lo que es la ropa. Inmediatamente desea desajustársela, más si se trata de que tuviera una bufanda o algo en el cuello, lo cual estuviera constriñendo. Entonces, y bueno, que tuviera síntomas vasomotores asociados a que, por ejemplo, tuviera sudores, profusos. Entonces, eso es una visión fragmentaria y eso pues es un tache, ¿no? En el interrogatorio, bueno, sobre todo aquí en el individuo, pues de antemano ver su totalidad, pero sobre todo saber cómo se siente él y cómo piensa él. De antemano sabemos que pues nosotros en el individuo lo debemos de hacer consciente de sus enfermedades, de, de ese resultado global, de esa totalidad sintomática, que obviamente pues no es así como de que se haya presentado hoy en la mañana, hoy amaneció siendo hipertenso, no, sino de que tomar en consideración inclusive hasta esas medidas de salubridad. Las medidas de salubridad en cuestión de repertorio no es otra cosa más que hábitos y medidas higiénico-dietéticas. Entonces, nosotros tratar las causas primarias y no las causas secundarias. Las causas secundarias, exteriorización de síntomas. Causas primarias, ¿qué lo llevó a ese paciente a enfermar de esa manera? El cómo piensa, cómo se manifiesta, cómo nos refiere su sintomatología. Entonces dice, no a la enfermedad. Entonces, no a la enfermedad porque nosotros ya estaríamos emitiendo un juicio de que probablemente el medicamento para, por ejemplo, un paciente hipertenso podríamos utilizar, no sé, desde Veratrunalbum hasta Glonoinum. Y no es así. Entonces, no se trata de que nosotros tengamos medicamentos en cuestión a listados. ¿Listados de qué? Listados de que, por ejemplo, para cefaleas de tipo pulsátil, ya tengamos como que nuestra lista de 1 a 5 a 10 medicamentos. Entonces, todo esto rompe con la esencia de la homeopatía. Entonces, ya no quedan principios ni dogmas de la homeopatía, porque ya directamente nos estamos siguiendo a una parte en la cual nosotros ya estamos enlistando medicamentos para probables patologías cuando no debería de ser así. Entonces, no patologías, no diagnósticos. En relación a la clasificación de los síntomas, entonces nosotros tenemos aquí a los síntomas mentales, los cuales sabemos que por esferas van a evaluar lo volitivo, lo afectivo, lo intelectual, e inclusive algunos autores consideran lo sexual dentro de los síntomas mentales. En síntomas generales tenemos a todas aquellas reacciones o influencias externas del individuo, calor, frío, pero sobre todo lo que pone en contacto al individuo con lo que es el mundo exterior. Tenemos lo que ya se mencionaba, si es para el caso crónico, propiamente síntomas del sueño, los sueños y los síntomas sexuales. Pero si en este individuo obviamente no se están manifestando síntomas del sueño, porque para empezar no nos dice qué tipo de sueños se reproducen, pues ya de antemano, pues ese tipo de sintomatología queda descartada. Si el acompañante no nos dice ni cómo duerme, ni en qué posición, si habla durante el sueño o no habla durante el sueño, entonces estos síntomas no tienen grado de valor. ¿Por qué razón? Porque pues inclusive ni siquiera forman parte de ser subjetivos, porque pues no existen, no se están manifestando por el paciente, ni siquiera se lo sabe el paciente ni el acompañante. Y en relación a los síntomas sexuales, pues bueno, de antemano igual. Si el paciente obviamente no quiere manifestar síntomas relacionados a lo que es su sexualidad, a lo que es propiamente en relación, por ejemplo, a las indisposiciones mensuales en la mujer, de cómo es su menstruación, la abundancia, el color, el temperamento que se presenta durante las menstruaciones, pues obviamente para eso nosotros tenemos los síntomas particulares, los cuales se evalúan los órganos, aparatos y sistemas. Y por ejemplo aquí voy a mencionar al doctor Miguel Ángel Rosales, maestro de la Nacional de Medicina y Homeopatía, el cual pues para mí pues significa ser uno de los mejores maestros de ahí de la escuela, el cual, por ejemplo, dice, si ustedes tienen síntomas particulares, los pulen, los enceran, es decir, que son como un diamante en bruto,
que no son síntomas comunes. O sea, yo sí, por ejemplo, digo, dolor de cabeza es un síntoma tan común que inclusive en la repertorización podemos llegar hasta a pensar en más de 300 medicamentos. Cada quien dirá, yo prescribiría medicamentos de fase aguda, yo prescribiría medicamentos de inflamación, pero aquí lo importante es precisamente las modalidades en relación a todo lo que se mencionaba arriba. La localización, la irradiación, los síntomas concomitantes o acompañantes, para que esa rúbrica ya no sea un síntoma tan general de tantos medicamentos, sino que se reduzca hasta, no sé, 30, 24 o hasta 10 medicamentos para la probable prescripción. Pero si agregamos nosotros más síntomas, obviamente pues nosotros nos va a orientar a que cuando ya tengamos esa precisión, pues ya pensemos en el medicamento, el cual va a ser el más semejante. Entonces aquí seguimos buscar siempre síntomas etiológicos. Entonces esto es bien importante porque es a partir de cuándo se está presentando esta sintomatología. Después de qué enfermedad comenzó. Entonces miren, si nosotros en el interrogatorio y en la historia clínica tomamos en cuenta esto que nosotros conocemos como la historia biopatográfica, nos va a ayudar sobre todo para tratar esa direccionalidad de los síntomas. Entonces, esa direccionalidad de los síntomas, de acuerdo a Herring, pues es lo que ustedes ya conocen. Del órgano más importante al menos importante. Eso sería por una parte. Del síntoma más antiguo al síntoma más nuevo. En este caso, de cabeza a pies. Ahora, voy a citar un ejemplo, el paciente del eczema. Si el eczema primero está en cara, y luego ya con la administración de medicamentos homeopáticos, luego ya está en pecho y en espalda, esa es una mejoría. Y tendríamos que irnos a las observaciones de Kent para saber cuál de ellas se está presentando. Luego, si ya nos dice que ya está obviamente a nivel de pies y que ya está como de salida, eso también a nosotros nos ayuda porque sí tiene grado de valor esencial, porque la enfermedad está siguiendo esa direccionalidad. Y bueno, del orden inverso al que se presentaban los síntomas. Ya se decía, mire, si nosotros tratamos desde el primer síntoma, en este caso el síntoma más antiguo, el primario, pues muy probablemente va a pasar esto. Van a mejorar síntomas secundarios, terciarios o cuaternarios. Y bueno, sobre todo esto, pues buscar los síntomas particulares, pues ya se ha estado hablando mucho. Entonces, notas, obviamente aquí, pues no olvidemos al enfermo, no olvidemos el cuadro mórbido, el cual pues es el resultado de todos estos síntomas. Síntomas locales por lo general corresponden a la totalidad sintomática. Entonces, miren, aquí de antemano, pues debemos de tener en cuenta esto. ¿Cuáles son las sugerencias en el interrogatorio? O sea, de antemano, sabemos que, pues algunos autores nos dirán que pues los síntomas que están por arriba de todos, pues obviamente son los mentales y luego en segundo orden los generales, luego ya en tercer orden deseos y aversiones o particulares. Pero debemos de tomar en cuenta esto, que obviamente la esencia de la homeopatía pues va en relación a que nosotros somos una escuela de tipo vitalista, pero sobre todo en donde evaluamos la esfera psicosomática. Entonces Pascal nos dice el pensamiento lo que hace, es el pensamiento lo que hace la grandeza del hombre. Entonces es por eso que inclusive nosotros consideraríamos a los síntomas mentales como los más importantes. Y en relación a que si nosotros hacemos una jerarquización de síntomas, precisamente es esto, ordenar los síntomas en cuestión de grado de valor o en cuestión a lo que significaría el síntoma más importante al menos importante. Sugerencias en el interrogatorio, pues obviamente considerar todos los antecedentes hereditarios, la anamnesis, sobre todo parágrafo 153, síntomas extraños, frecuentes, singulares. Y, bueno, dejar que el individuo se exprese, tribuna libre. Sobre el interrogatorio, pues obviamente nosotros no debemos hacer preguntas intencionadas. El tipo de preguntas que debemos hacer son todas aquellas que nos van a llevar a una búsqueda en la cual nosotros podemos hacer traducción de síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Que estos síntomas nosotros los podemos repertorizar en el repertorio de Kent o propiamente los podemos encontrar en lo que es la materia médica.
Entonces, miren, preguntas preliminares. Miren, este tipo de preguntas para nosotros son muy esenciales porque pues inclusive hasta nos van a ayudar para saber en qué podemos ayudarle al individuo propiamente. Entonces, de dónde sufre o padece usted y cuáles son las cosas que desea ver curadas? ¿Qué remedios toma usted actualmente y cuáles son los efectos que ha observado? Entonces, miren, para nosotros esto es bien importante porque nos ayuda para saber si lo que nosotros le estamos dando simplemente está mejorando o simplemente no está mejorando y si realmente hasta se están presentando exacerbaciones o inclusive qué tipo de agravación se está presentando en el individuo, ya sea homeopática o medicamentosa. Si se obtuvo la respuesta deseada, en este caso ya, ahora sí, cambiar de pregunta. Ya no tenemos que hacer tanto énfasis, tanta nitidez sintomática sobre ese síntoma si finalmente ya encontramos lo que queríamos. En relación a los síntomas generales, bueno, aquí, ¿cuál es el momento de las 24 horas del día en el que usted se siente menos bien en general? Todas estas preguntas son ejemplos de cómo preguntar. ¿En qué estación del año se siente menos bien? ¿Qué siente usted en el tiempo frío, caluroso, seco o húmedo? Siguiente, en relación a síntomas mentales, ¿cuáles son los síntomas, cuáles son las más grandes emociones y las más grandes penas que ha experimentado en su vida? ¿Cuáles han sido sus más grandes alegrías? ¿Cómo soporta usted los inconvenientes o las molestias? Aversiones y deseos alimenticios. ¿Cuáles son los alimentos por los que tiene usted un deseo marcado? ¿Cuáles son los alimentos que le hacen mal y que usted no puede comer? En relación a síntomas del sueño, igual en qué posición duerme usted, desde cuándo de esa manera, y algunos otros ejemplos que aquí se muestran en este video. Síntomas sexuales, sobre la libido, indisposiciones mensuales, frecuencia, regularidad. Aquí todo esto que hace rato estábamos mencionando, aspecto, consistencia, duración, abundancia. Ahora, sobre la revisión del caso, pues de antemano, miren, tener en consideración que no exista una causa ocasional. Entonces, aquí, ahí le borran la S, causa. Si el paciente nos está diciendo que le duele exactamente a nivel de la muñeca y que es un dolor de tipo punzante, y el paciente a lo mejor ya tiene un reloj con una extensión, el cual ya le está generando que le esté apretando mucho, a lo mejor hasta el paciente puede llegar diciéndonos que ya tiene el síndrome del túnel del carpo, cuando en realidad lo que le está generando la molestia, pues es obviamente el reloj. Entonces ahí pues, lo que se le pediría al paciente es que se lo quitara y que buscara la manera en la cual pues obviamente ya no le apretara la mano para saber si esa es como la causa de la enfermedad. Sensación de una bola en el cuello. Bueno, aquí nos dice descartar bocio o alguna otra patología. Entonces, si ya está descartado el bocio, inclusive por estudios de laboratorio, ahora sí para nosotros nos interesa saber, inclusive hasta la laringoscopía, todo lo que ustedes quieran. Entonces, ahora sí ya nos interesa saber cómo es esa sensación. Ahora sí, llegamos a esta parte de cómo abordar un caso agudo. Entonces, miren, ¿cómo abordar un caso agudo? De primera instancia, nosotros tenemos que tener este conocimiento que nos dejó Bonnighausen a través de lo que fue propiamente ya después Hering. De primera instancia tenemos lo que son las sensaciones. Ejemplo, dolor. En el ejemplo dolor, pues obviamente el paciente nos lo tiene que decir. Si es punzante, pulsátil, ardoroso, quemante, dolorido. En segundo lugar tenemos la localización. El paciente nos tiene que señalar con un dedo específicamente en dónde le duele. Modalidades. Condiciones que modifican, aumentan o disminuyen el dolor. En este caso puede ser que la misma ropa le esté generando el mismo dolor por estar apretada la ropa. Entonces, buscar síntomas. Y síntomas concomitantes, pues bueno, ya sabemos, notables, extraordinarios, sobresalientes, pero sobre todo que son de una manifestación aguda. Entonces, el síntoma etiológico domina todo y se traduce desde mi último embarazo, desde mi última vez que tuve contacto físico con esta persona, en cuestión de que a lo mejor fuera una cuestión de una relación de tipo amorosa, ¿no?
Ahora, tenemos cómo abordar al paciente desde un punto de vista de un caso crónico. Entonces, aquí pues tenemos principalmente a los innovadores de lo que es propiamente la toma del caso. Y pues era lo que hace rato mencionaba, aquí pues el librito ahí citado, Arte de interrogar, Pierre Smith, mentales, generales, deseos y aversiones, síntomas del sueño y síntomas sexuales. En síntomas mentales, pues obviamente, ahorita vamos a llegar a la parte de que, por ejemplo, si le estuviéramos diciendo sobre su memoria, entonces directamente le podríamos preguntar, ¿cómo es su memoria? ¿En qué momento del día usted se siente más olvidadizo? Sobre todo, más si es un motivo de consulta. Entonces, pues de antemano ya tenemos así como que la parte de que los síntomas mentales serían así como los más importantes. Sobre la prescripción, bueno, aquí en el organón de la medicina, pues sabemos de antemano que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta las enseñanzas de Hahnemann. Hace rato yo decía que pues miren, si la homeopatía ha persistido, pues obviamente ha sido por los hechos, y esos hechos se demuestran a través de los resultados en los pacientes. Pero sobre todo las enseñanzas pues vienen precedidas por lo que son, en este caso, discípulos, mismos maestros. Entonces, si nosotros, ese tipo de maestros, obviamente, pues no tomamos en consideración su práctica profesional, su profesionalización del médico homeópata, de antemano, pues estamos condenados a morir por sí mismos. ¿Por qué razón? Porque ellos representan ser como una luz, y no que sea así como una luz así de que sea un fuego olímpico y que si se apaga, que ahora de dónde se va a encontrar, sino que de antemano, si nosotros no consideramos enseñanzas propiamente en libros, en experiencia clínica, pero sobre todo en enseñanzas y en cuestión de inclusive publicar, pues nosotros estamos condenados a morir. Yo les mencionaba acerca de la bibliometría en homeopatía. Entonces, miren, de 1975 al 2013 se han publicado muy pocos casos clínicos, lo cual, pues, por ejemplo, a nosotros nos condena a que precisamente tengamos ese margen de lo que es significancia estadística de ser un margen muy pequeño. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, yo podré venir aquí a contarles que he tratado a muchos pacientes de asma, de rinitis alérgica y que les ha ido muy bien, pero, y 20, 30 o más, pero habrá quien me cuestione y me diga, pues yo no le creo, y con justa razón. Me podrá decir, ¿en dónde están sus estudios? ¿En dónde está su caso clínico publicado? Entonces, por eso nosotros debemos de seguir esas luces, porque el día que esas luces se apaguen, pues ahora sí vamos a tener serios problemas en relación a que pues nosotros mismos tendríamos que impulsar esa luz, pero esa luz desde nuestra propia experiencia clínica. Y pues obviamente aquí lo que nos quedaría a nosotros es pues basarnos en enseñanzas de Hahnemann y de libros para que pues esa luz siga persistiendo. Y si no de lo contrario, pues si ya tenemos enseñanzas de grandes maestros, pero que estos grandes maestros pues tienen desde las aportaciones de otros grandes maestros, más aparte de los libros, la autoría, pues entonces vamos a ser buenos médicos homeópatas. Similitud de síntomas del enfermo con los del remedio, importante, obviamente. Aquí pues nosotros prescribimos en relación a que si esta totalidad sintomática del individuo se parece a la totalidad sintomática de esta materia médica y se empata esa patogenesia, entonces ahora sí es el momento de prescribir medicamento. Universalidad de los síntomas, que se llaman la acumulación de manifestaciones tanto psíquicas como físicas. Totalidad de los síntomas. Decía Hering, para que un taburete tenga un buen equilibrio, debe por lo menos tener 3 patas, apoyarse en 3 buenos síntomas para encontrar el remedio. Y aquí, por ejemplo, Sir John, la totalidad de los síntomas en una forma concisa, un mínimo de síntomas de valor máximo, lo que nosotros conocemos como síndrome mínimo de valor máximo. Este médico homeópata inglés. Ahora, el valor de los síntomas, por ejemplo, aquí tenemos esto, que para que sean esenciales, sobre todo nosotros nos tenemos que basar en la naturaleza del síntoma.
Y ya no quiero ser tan repetitivo, pero la naturaleza del síntoma es precisamente clasificar ese síntoma a cuál corresponde, en relación a si es un síntoma mental, un síntoma general, un síntoma propiamente particular o un síntoma de sueños, deseos o aversiones alimenticias o síntoma sexual. Entonces, vuelvo a repetir, para la época en la que estamos. Entonces, para tratar un caso crónico es de antemano mentales, generales, pero si no hay los otros síntomas de deseos, aversiones alimenticias y síntomas del sueño, los sueños y síntomas sexuales, pues ahora sí. Entonces, mentales, generales y particulares. Luego nos habla acerca de lo que es la rareza del síntoma, la antigüedad del síntoma. Entonces, miren, en relación a esto de lo que es la rareza del síntoma, nosotros tenemos que conocer ese síntoma etiológico. Entonces, tenemos que conocer si es una causa determinante, a eso se está refiriendo. Determinante en relación a que es por una bacteria, por un virus, por un hongo, por un parásito. Ese sería el síntoma etiológico por causa determinante. Y luego el otro síntoma etiológico sería el síntoma por factores inherentes. Es decir, en relación a que no se conoce bien la causa, puede ser por factores, condiciones externas, exposición a condiciones externas, frío, calor, humedad, y eso es lo que nosotros vamos a buscar en relación a esta rareza del síntoma. Entonces, acuérdense, rareza del síntoma, propiamente condiciones inherentes, que son influenciadas tanto por el medio interior o el medio exterior, y síntoma etiológico por condiciones determinantes. Ya sabemos la causa. Síndrome anémico, ya corroborado por inclusive biometría hemática, por mencionar así como ejemplo, hemoglobina baja. Entonces, síntoma condicionante que nos está propiciando síntomas en el individuo. Nos va a decir adinamia, astenia, fatiga y sobre todo pues debilidad, postración. Nosotros de esa manera pues lo tendremos que buscar en el repertorio. Luego, en relación a lo que es la antigüedad del síntoma, esto es en relación a que pues nosotros, sobre todo, conocer esto de la nosogenia. ¿Con cuánto tiempo tiene esa disposición de ese síntoma? Aquí, pues, clasificar para una enfermedad aguda o para una enfermedad crónica. Pero sobre todo no debemos de dejar de antemano que nosotros, la enfermedad aguda, si se está presentando 2 o 3 o 4 o 5 veces en el año y nada más estamos mejorando parcialmente, lo único que estamos haciendo es suprimir a esta enfermedad, a este síntoma. Lo que nosotros tenemos que hacer es irnos directamente al origen de esta enfermedad, a la perturbación directa de esta enfermedad, encontrar la causalidad o la noxa de esta enfermedad. Seguimos avanzando en el cuestionario de tipo Kent. El médico no prescribe ningún remedio para el nombre de la enfermedad. Esto son enseñanzas desde procesos Sánchez Ortega, más así como contemporáneos. La homeopatía tiene un específico para cada caso individual, entonces para cada quien, pues un medicamento de acuerdo a los requerimientos. Si en ese momento no necesariamente tiene que ser licopodium para toda la vida en ese individuo, puede pasar por diferentes facetas, por diferentes medicamentos homeopáticos a utilizar. Conducirse de acuerdo a la condición del paciente a través de la naturaleza que habla a través de los síntomas. Entonces aquí, sobre todo, pues conocer la sintomatología. Entonces, en el cuestionario de Kent, todos los casos deben de ser individualizados desde la cabeza hasta los pies. El cuadro muchas veces no puede ser visto en una sola ocasión. Esto pues, nos debe de quedar muy claro, por eso es que pues, citamos a los pacientes. Y que inclusive algunas esferas, como por ejemplo la sexual, pueden ser evaluadas en la siguiente consulta hasta que le hayamos generado o propiciado confianza al paciente. Entonces ya saben, tache, escribir me duele la cabeza, tengo dolor de espalda. Entonces, cuando nosotros hacemos la historia clínica, a lo mejor lo escribimos en base a lo que el paciente nos está refiriendo. Tengo dolor de cabeza. Dícese por parte del paciente, tengo dolor de cabeza.
Eso nada más nos va a servir a nosotros para hacer un listado de estos síntomas, dolor de espalda. Pero ya después sigue el momento en el que nosotros preguntamos, ¿cómo es ese dolor de espalda? ¿En qué horario se está presentando ese dolor de espalda? ¿Con qué está agravando ese dolor de espalda y con qué está mejorando ese dolor de espalda? Hay que individualizar el caso para la elección del remedio. Ya sabemos que pues obviamente esto de antemano es un dogma. Aquí pues no estamos criticando a nadie. Inclusive los que recetan dos medicamentos a la vez de manera simultánea, pues lo recetan con esta finalidad de que la patogenesia únicamente no se está manifestando en un solo medicamento, sino se está manifestando esa patogenesia de esta enfermedad en 2 o 3 medicamentos y que por eso el individuo requiere de 2 medicamentos. Otra forma de explicación es que, por ejemplo, el estímulo de este medicamento, que inclusive puede ser hasta un medicamento policresto, no alcanza a cubrir todas las generalidades de este individuo, como si estuviéramos viéndolo de acuerdo al análisis por capas de George Vitulcas, sino que va a requerir de 2 o 3 medicamentos en una consulta para que alcance a llegar a esos órganos y a esos aparatos estos estímulos y puedan ser curados. En este caso sería un sinergismo. En el interrogatorio tipo Kent, bueno, en la ficha de identificación, pues de antemano, pues la edad, el sexo del paciente y bueno, dirección, todo lo que tiene que tener una historia clínica. Estado mórbido, dinamismo mórbido, ya estamos hablando, antecedentes, heredó familiares, personales, patológicos, no patológicos. Más adelante en otro video vamos a ver los diferentes tipos de formatos que se establecen en relación a los formatos de historia clínica. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en la homeopatía de México dicen supresiones en relación a algunos de los antecedentes, pero eso no quiero aún meterlo en este video. Después de la primera prescripción, ¿cuándo empezó a tomar la última medicina? Miren, a nosotros se nos critica mucho esta parte porque, pues, dependiendo, ¿no? Si estamos hablando por autores, en este caso refiriéndome a Kent, es la lección del Lycopodium clavatum a la 30 centesimal en dosis única. Y ya, y esperar. Entonces, en el momento en el que el paciente sienta alguna molestia, sería el momento ideal en el que otra vez necesitaría de una segunda toma. Puede ser que sea ese mismo medicamento o puede ser que no sea ese mismo medicamento, sino que sea otro medicamento. Entonces, eso se nos critica mucho a nosotros. Ahora, otra cosa que se nos critica mucho es esto, que dependiendo igual del sapo o la pedrada, para decidir si es una 30 centesimal, una 200 centesimal, una 1000 centesimal, o si simplemente vamos a utilizar escala LM. Entonces, eso también a nosotros se nos critica mucho. En ese aspecto, tenemos que estar unificados, tenemos que obviamente pues, basarnos en las enseñanzas de muchos autores. Hoy en la actualidad, si tienen la oportunidad de ir a algún seminario del doctor Fernando Domínguez Bello, adelante, o del doctor Germán Guajardo Bernal, adelante, o del doctor Fernando Ochoa Bernal, adelante. ¿Por qué razón? Porque pues aquí pues es una crítica un poquito constructiva, cada quien hace de la homeopatía pues, lo que quiere, ¿no? O cada quien prescribe como quiere. Cambios en los síntomas. Entonces, aquí llevarlos a las observaciones de qué síntomas mejoraron o desaparecieron y cuáles son los síntomas nuevos. Todo esto, pues obviamente lo vamos a ir registrando. Ya vamos a terminar, ya estamos en la sección como si estuviéramos hablando de este librito, de lo que es el cuestionario de Kent. Entonces, en el cuestionario de Kent, pues obviamente sabemos que van a existir alrededor de diferentes secciones en lo que es el repertorio, pero sobre todo que pues a nivel de síntomas mentales, pues vamos a encontrar rúbricas y subrúbricas. Pero en cuestión de lo que es en síntomas mentales, por ejemplo, ahí en el formato del Hospital Nacional Homeopático, nosotros tendríamos que escribir de la manera, un síntoma mental, de esta manera. Entonces, vamos a tener capítulo mente, anotamos capítulo mente, ansiedad, luego ya,
guión, por el futuro, guión, ahora sí, página, no sé, 37 del repertorio, sección A, B o C, dependiendo en qué columna se encuentre ubicado este síntoma. Allí en la escuela, pues inclusive, por ejemplo, el doctor Héctor Vázquez, pues les dice pongan sus postis para que al momento de que otra vez empiecen a repertorizar, pues no se les pierdan así como que las páginas en donde encontraron esos síntomas. Entonces, sensaciones, con qué empeora, con qué está mejorando. El dolor, entonces, igual de antemano debemos de tener siempre en cuenta de que debemos de saber preguntar, no preguntas sugestivas, no preguntas directas y no preguntas obligadas. Entonces, dolor de garganta, ¿cómo es? ¿Cómo se localiza? Si agrava con algo, si mejora con algo. Igual cabeza dolor, ya se estuvo mencionando mucho en el video el ejemplo. Entonces aquí tenemos el repertorio dividido simplemente en 37 secciones. Aquí comidas y bebidas, tos y expectoración, no que corresponda propiamente al capítulo de respiratorio, sino que inclusive, por ejemplo, en lo que sería por aparatos y sistemas, en digestivo, pues este también tiene sus propias divisiones. En este caso, si estuviéramos hablando acerca de lo que es recto propiamente o si estuviéramos hablando acerca de lo que es estómago. Por ejemplo, abdomen tiene su propio capítulo. Entonces, sobre los síntomas en el interrogatorio. Bueno, el grado de desarrollo de la homeopatía habrá de juzgarse siempre por los métodos de sus discípulos y exponentes. Era lo que yo hace rato les decía, hay que seguir a las luces, pero sobre todo pues no hay que dejar que se apaguen, sino que esas luces de lo que nos están compartiendo en cuestión de conocimiento, pues obviamente nosotros, pues bien basados tanto en ellos como autores, como propiamente en los libros y desde las enseñanzas de Hahnemann, pues podamos tener una buena teoría y una buena práctica en relación a nuestra práctica médico-homeopática. Entonces, el repertorio, ya saben, método de precisión y que es conciso. Aquí, parágrafos 83 al 104, toma del caso, direccionalidad de los síntomas, ya lo mencioné, observación en el individuo, rigurosa, y sobre todo, tres errores que pues siempre tenemos que tener en cuenta en el interrogatorio es, obviamente, hacer un buen expediente clínico, ese sería uno, un buen interrogatorio, ese sería otro error. O sea, si nosotros no hacemos un buen interrogatorio, error. Si no hacemos un buen expediente clínico, error. Si hacemos una mala toma del caso, pues obviamente nos va a llevar a una repertorización inadecuada. Si interrogamos mal, pues vamos a tener una repertorización inadecuada. Y bueno, también pues solicitar exámenes de laboratorio y gabinete cuando obviamente pues se requieran. Entonces, de este video sería todo. Se va a compartir en el canal de YouTube. Y bueno, también el día de hoy, pues, Hahnemann se despide de ustedes. Les manda un cordial saludo y bueno, esperemos que estén bien todos en compañía de sus familias y seres queridos. Hasta la próxima.